¿Mm? Entonces, de alguna manera acá nos va haciendo repasar lo que hemos visto anteriormente. Dios nos creó, ¿se acuerdan que decíamos de la nada, en un estado original de santidad, a su imagen y semejanza? Y allí radica el valor, la dignidad que el hombre tiene, ¿sí? Y que va a alcanzar la plenitud de hombre, de su dignidad, en la bienaventuranza divina, en la invitación que Dios nos hace a vivir en comunión con Él y que la alcanzaremos en plenitud en la vida eterna. Pero después nos dice que a esta bienaventuranza, a esa invitación, el hombre va a llegar libremente. Ya lo vamos a ver enseguida también. Dios nos crea con libertad y quiere que libremente lo amemos a Él y lo elijamos y libremente busquemos llegar a esa bienaventuranza, respondiendo a la invitación que Él nos hace. ¿Y cómo va a llegar libremente? A través de sus actos deliberados. Deliberados significa que son actos pensados, que conozco lo que yo hago y que libremente me dispongo a hacerlos. Entonces, libremente, con sus actos deliberados, el hombre va a llegar a la bienaventuranza divina, guiados por su conciencia, que es un tema que vamos a estudiar después, con la ayuda de la gracia, que ya lo estudiaron el año pasado y empezamos a ver este año también cuando recordamos los dones sobrenaturales que tiene el hombre, ¿sí? En su creación, los dones sobrenaturales, Dios les regaló la gracia santificante, los auxilios, extras, los dones del Espíritu Santo, virtudes, etcétera, que los perdió con el pecado original, pero que los recuperó con la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, esos actos deliberados para poder decirle sí libremente a Dios, necesitan de la ayuda de la gracia. Cultivando las virtudes, que ya lo vamos a estudiar más adelante, evitando el pecado, ¿sí? Porque el pecado nos hace esclavos, nos hace perder la libertad, y si cometo el pecado, caigo en el pecado, recurriendo a la misericordia de Dios, ¿sí? Que es la que me va a permitir llegar a esa bienaventuranza que Dios me invita. ¿Sí? Entonces, la pregunta que les hago es, ¿se entiende este esquema cómo integra qué es la dignidad de la persona, dónde radica el llamado que tiene de Dios y la importancia de responderle libremente a ese llamado? Y que ese llamado libremente los va a concretar en actos deliberados que son guiados por la conciencia, ayudados por la gracia, cultivando virtudes, evitando el pecado, acudiendo a la misericordia, para poder llegar a esa bienaventuranza. ¿Se entiende el esquema? Parece que han dejado colgada la presencia y se han ido. Muy bien, Leandro, muy bien, Ana, María Emilia, bueno, Martina, bien. Entonces avancemos un poquito más. Otro de los puntos que tenían que desarrollar decía esto que está acá marcado con rojo. Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Había que completar, yo no se los había puesto completo y tenían que explicarlo con sus palabras. ¿Y qué significa esto? Que Cristo dice, manifiesta plenamente el hombre. ¿Por qué? Recuerden que Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, por lo tanto es Dios. Y que asume en la plenitud de los tiempos, cuando se encarna, la naturaleza humana, ¿sí? Entonces es hombre, es un hombre perfecto. Un hombre como lo pensó originalmente Dios a la naturaleza humana. Entonces, Cristo, al hacerse hombre, un hombre perfecto, nos muestra a nosotros, que somos hombres, la grandeza de nuestra naturaleza humana
y la grandeza del llamado que Dios nos hace. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace? Lo que decía en la diapositiva anterior, el llamado a vivir la bienaventuranza divina. Bueno, eso nos viene a revelar Cristo cuando viene, ¿sí? Por eso, dice después, en Cristo, Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. A ver, recordemos un poquito. Dios nos crea de la nada en un estado original de santidad, ¿sí?, que nos habla del proyecto original de la naturaleza humana, pero ese estado original de santidad fue desordenado, destruido por el pecado original. ¿Sí? Y Dios nos prometió un Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Cristo. O sea que Cristo viene a cumplir la promesa de Dios. ¿Y qué hace? ¿Por qué el mismo Dios asume la naturaleza humana? Y para restaurar la belleza de la naturaleza humana, la belleza original que tenía antes del pecado original. Y no solamente restaurarla, sino elevarla, ennoblecerla con la gracia de Dios. Porque recuerden que con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, Él nos recupera la gracia perdida por el pecado original. Entonces la eleva a la naturaleza divina a participar de la naturaleza de Dios. ¿Sí? Entonces, si has leído bien el catecismo, porque es importante comprender, hacer una lectura comprensiva, dice más adelante, la imagen divina está presente en todo hombre, resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. ¿Qué está queriendo decir? Que en cada uno de nosotros está la imagen divina. Y por eso tenemos una dignidad, un valor tan importante, que no depende de la condición que tengamos, cómo hemos nacido, si estamos más o menos educados, si tenemos alguna discapacidad o no. Eso, la dignidad humana la poseemos todos los hombres, por el solo hecho de ser persona humana. ¿Sí? Y dice, dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. Es decir, vamos a decir, ¿dónde radicaba la dignidad de la persona? En su dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios. ¿Y en qué somos parecidos a Dios? En que tenemos inteligencia y tenemos voluntad. Entonces, dotadas de esos dones espirituales, como lo habíamos estudiado, la criatura humana es amada por sí misma, por Dios, ¿sí? Porque es con la única con la que puede dialogar y amar, y a la vez recibir nuestra comunicación y nuestro amor. ¿Sí? Y entonces, desde el instante de la concepción humana, estamos destinados a vivir en la bienaventuranza eterna. ¿Quiénes? Todos. Todo hombre está destinado a vivir a esa naturaleza, a esa bienaventuranza eterna. Pero hemos dicho recién, ¿sí?, volvamos un poquitito para acá, que el hombre libremente va a llegar a esa bienaventuranza eterna. Tiene que elegirlo libremente. Dios no nos va a obligar ni nos va a coaccionar. ¿Qué pasa acá? No sé qué me pasa, que se me trabó. A ver, vamos a tener que tratar de sacar y volver a poner el PowerPoint. Esperemos un segundito.